Virgo, voy a decir algo que incomoda. Alguien ha jugado con tu confianza mientras mantenías la calma por fuera, y el estómago revuelto por dentro, y lo sabes desde hace días aunque hayas intentado restarle importancia. Esta semana se activa un movimiento claro en el terreno del dinero y del trabajo. Una decisión que parecía pequeña empieza a mostrar consecuencias reales, y ya no puedes seguir mirando hacia otro lado. Hay una conversación pendiente que afecta a un acuerdo, a un reparto de tareas o a una promesa que no se está cumpliendo, y lo que descubras cambiará tu manera de posicionarte. Si hoy decides no tolerar ni una mentira más, y quieres ver cómo la verdad te abre puertas de dinero y respeto, escribe en comentarios: hoy destapo la jugada sucia, deja tu me gusta ahora y quédate, porque lo que se mueve en este instante supera todo lo anterior. No es casual que últimamente revises mensajes antiguos, que vuelvas mentalmente a aquella frase dicha a medias en una reunión, o a ese silencio extraño cuando propusiste algo concreto. El clima astral aprieta la zona de estabilidad, empuja a revisar cuentas, contratos, horarios, esfuerzos que no están siendo reconocidos, y despierta una lucidez que asusta porque obliga a actuar. Has sostenido más de lo que correspondía, has hecho horas invisibles, favores que parecían gestos de buena voluntad, y ahora la balanza empieza a inclinarse con un peso que ya no puedes ignorar. Mientras hablo, mi mirada se detiene sin esfuerzo en la carta de niebla rota, y no la nombro con ligereza porque trae revelaciones que no admiten medias tintas. Esta carta habla de una verdad que se filtra, aunque alguien intente taparla con explicaciones suaves, y señala directamente a una traición que no siempre es dramática, a veces es simplemente no cumplir lo prometido. Aquí no veo una puñalada exagerada, veo algo más cotidiano y por eso más doloroso, alguien que ha aprovechado tu responsabilidad para descargar sobre ti lo que no quiso asumir. En el plano práctico, el movimiento es inmediato, surge una oportunidad de aclarar cifras, de exigir transparencia o de replantear una colaboración que ya no resulta equilibrada. Puede ser un ajuste en el trabajo, un cambio de condiciones, o incluso una propuesta que llega cuando menos lo esperas, y que te obliga a decidir rápido, sin el colchón de la duda eterna. Y aún no te he dicho lo más importante sobre esa traición, porque hay un matiz que cambia completamente el escenario, y que está a punto de revelarse. Sé que hay días en los que te levantas con la sensación de estar haciendo demasiado, para recibir demasiado poco, y luego te reprochas pensar así porque siempre has sido exigente contigo. Esa contradicción interna no es debilidad, es la señal de que algo está desajustado en tu entorno, y el cielo de estos días no permite seguir maquillando lo evidente. Cuando el orden que tanto valoras se rompe, aunque sea en detalles pequeños como un pago retrasado o una palabra incumplida, todo tu sistema interno se activa y busca respuestas. Hay también un eco del pasado que vuelve, no como nostalgia sino como comparación. Recuerdas otra etapa en la que cediste terreno por mantener la paz, y sabes cómo terminó aquello. La diferencia ahora es que no estás en el mismo punto. Has aprendido a detectar antes los desequilibrios, aunque todavía te cuesta admitirlos en voz alta, porque esa memoria te protege, y aunque parte de ti quiera seguir siendo comprensiva, otra parte ya no está dispuesta a pagar el precio del silencio. La carta de hierro velado reclama atención con una firmeza que no puedo ignorar, y su presencia habla de estructuras que aparentan solidez, pero esconden fisuras profundas y ocultas. En términos concretos, señala una relación laboral o económica donde las reglas no están siendo iguales, para ambas partes, y donde alguien ha asumido que siempre estarás ahí resolviendo. Esta carta no viene a asustar, viene a advertir que el poder se equilibra cuando decides marcar un límite claro, aunque eso genere incomodidad temporal y cierta resistencia inicial. Si estás preparado para que nadie vuelva a manipular tu esfuerzo, y deseas un giro firme en tus ingresos y tus vínculos, deja escrito: mi verdad no se negocia jamás. Suscríbete ahora y permanece atento, porque lo que se activa a continuación es contundente. En el amor, el clima también se ve afectado por esta tensión material, porque cuando sientes que das más de lo que recibes en un ámbito, esa sensación se filtra en otros. Puede que estés notando distancia, respuestas más frías, o una falta de apoyo que antes no pesaba tanto, y eso no es imaginación, sino una realidad que debes enfrentar. El movimiento astral de estos días obliga a redefinir qué significa reciprocidad para ti, no solo en el dinero sino en el afecto, en el tiempo compartido y en el respeto por tus necesidades. Hay algo que todavía no he desplegado por completo,
y es la verdadera intención de esa persona que parece haber traicionado tu confianza. Aunque no todo es maldad consciente, a veces es miedo, a veces es comodidad, pero eso no cambia el efecto que ha tenido en ti. Lo que estás a punto de comprender, y que se hará evidente en un gesto muy concreto dentro de poco, te dará la claridad necesaria para actuar sin culpa y sin dramatismos innecesarios. La energía que rodea estos días tiene un tono de ajuste, como cuando ordenas un armario, y te das cuenta de que has guardado cosas que ya no encajan con quien eres ahora. En lo profesional, puede aparecer una propuesta alternativa, un comentario que abre una puerta o incluso una oferta que parecía improbable, y que cobra sentido justo cuando decides no conformarte más. Esa coincidencia no es azar. Es consecuencia directa de tu disposición interna a dejar de tolerar lo que te resta, y comenzar a priorizar tu bienestar personal y emocional. No quiero que subestimes el impacto de lo que está en marcha, porque aunque ahora parezca solo una conversación pendiente o una sospecha confirmándose, el efecto es más profundo. Estás recuperando autoridad sobre tu tiempo, sobre tu esfuerzo y sobre tus recursos, y eso transforma la manera en que los demás se relacionan contigo, porque en breve verás una reacción clara cuando marques tu posición, y esa reacción será la prueba definitiva de quién estaba siendo transparente y quién no. La tensión no es eterna, pero sí necesaria, porque sin ella, seguirías en el mismo punto dentro de unos meses preguntándote, porque siempre terminas asumiendo más de la cuenta. Este es un momento de quiebre sutil pero decisivo, donde una frase dicha con firmeza cambia dinámicas que llevaban tiempo enquistadas, y abre paso a nuevas posibilidades claras. Y todavía queda una pieza clave por encajar, una revelación que conecta esta traición con un patrón más antiguo en tu vida, y que explicará por qué has tardado tanto en romperlo. Virgo, no todo es lo que parece en esta historia, y lo que ahora interpretas como una simple decepción, es en realidad el punto exacto donde se cruzan tu pasado, y la decisión que llevas aplazando demasiado tiempo. Hay movimientos silenciosos a tu alrededor, comentarios que cambian de tono cuando entras en la sala, gestos breves que confirman que algo se está recolocando sin que nadie lo anuncie abiertamente. Esta semana no permite distracciones, porque cada detalle, desde un correo inesperado hasta una llamada fuera de horario, forma parte de un engranaje que ya está girando. Hay días en que te levantas con ganas de ordenar tu casa de arriba abajo, tirar lo que sobra y empezar ligero, y otras veces lo dejas para mañana sin saber por qué. Me intriga saber, ¿eres de limpiar en silencio o con música a todo volumen? ¿Has notado que alguien duda cuando antes respondía con seguridad, que las explicaciones se vuelven más largas y menos claras, y que ciertas promesas empiezan a depender de factores externos que nunca se mencionaron antes? Esa duda no nace hoy, viene acumulándose desde hace tiempo, pero ahora se hace visible porque el clima astral presiona la zona mental y estratégica, obligando a revisar planes que parecían cerrados. No se trata solo de dinero o trabajo, se trata de coherencia entre lo que te dicen y lo que realmente hacen, porque la verdad siempre termina por salir a la luz. Hay una figura que observa más de lo que habla, alguien que quizá no ha sido protagonista hasta ahora, pero que empieza a tomar relevancia en este escenario. Puede ser una persona del entorno laboral, alguien cercano que ha percibido la injusticia, o incluso una parte de ti que durante años prefirió evitar el conflicto, por mantener la armonía. Esa presencia silenciosa se vuelve determinante, porque aporta una perspectiva que desmonta la versión cómoda que otros intentaban sostener, revelando intenciones ocultas y motivaciones verdaderas detrás de sus actos. En este punto, la carta de Cuervo Antiguo reclama mi atención con una profundidad que no deja espacio a la indiferencia, y exige que observes con cuidado cada detalle que aparece. Esta carta no señala traiciones evidentes, señala estrategias ocultas, decisiones tomadas en privado mientras a ti se te ofrecía una imagen diferente, y habla de alguien que ha calculado sus pasos pensando en su propio beneficio. Lo digo con firmeza, aquí hubo una intención clara de aprovechar tu sentido del deber, confiando en que no cuestionarías ciertas condiciones que en realidad eran injustas y limitantes. Lo más inquietante es que esa persona no se ve a sí misma como desleal, se justifica diciendo que era lo más práctico o lo más conveniente en ese momento. Esa mentalidad explica muchas actitudes recientes, respuestas evasivas, cambios de versión cuando planteas preguntas concretas, y esa sensación de que siempre falta un dato importante en la conversación. Lo que todavía no has visto del todo,
Es como esta maniobra está a punto de volverse en contra de quien la inició y traer consecuencias inesperadas y difíciles de manejar. El plano mental se activa con fuerza en estos días, y comienzas a enlazar situaciones que antes parecían aisladas, comprendiendo que no eran casualidades sino piezas de un mismo patrón. ¿Recuerdas aquella vez que aceptaste una carga extra sin que nadie lo pidiera formalmente, o cuando asumiste un gasto compartido sin discutirlo por no generar tensión, y entiendes que esa dinámica se repitió más veces de las que quisieras admitir? En el terreno profesional o económico, puede surgir una revisión inesperada, un cambio en las condiciones, o incluso una propuesta alternativa que deja en evidencia que había margen de mejora desde el principio. Este giro no llega por azar, llega porque el entorno ya percibe que no estás dispuesto a seguir en el mismo rol de siempre, y eso modifica las reglas del juego. Lo interesante es que alguien que parecía tener el control, empieza a mostrar inseguridad cuando percibe tu cambio de actitud, y eso altera el equilibrio que antes parecía inamovible. Siempre me llama la atención cómo cada persona gestiona el enfado. Algunos necesitan caminar solos durante horas y otros buscan hablarlo al momento. Me gustaría leerte en esto. ¿Cómo descargas la tensión cuando algo te supera? La carta de fuego silente se manifiesta ahora con una intensidad contenida, y trae un mensaje claro sobre poder personal que ha estado dormido pero no apagado. Esta carta habla de una fuerza interna que no necesita gritar para imponerse, que se activa cuando decides actuar con coherencia, y no desde el miedo a perder algo. Aquí veo el momento exacto en que pasas de reaccionar a dirigir, de esperar explicaciones a exigir claridad con palabras precisas, marcando un antes y un después en la situación. En el ámbito emocional, todavía no se ha desvelado todo, pero ya se perciben movimientos que conectan esta traición material con un aprendizaje afectivo más profundo, y puede que estés revisando cómo eliges a las personas con las que compartes proyectos o intimidad, notando un patrón donde das estabilidad mientras otros improvisan. Esa reflexión no es casual. El clima astral impulsa una revisión de vínculos, de compromisos asumidos casi sin darte cuenta, y te invita a redefinir qué tipo de reciprocidad mereces. Hay algo que te sorprenderá en breve, un gesto concreto que revelará más de lo que cualquier explicación podría aclarar, y que cambiará la perspectiva que tenías hasta ahora. Puede ser una reacción desproporcionada cuando marques un límite, un intento apresurado de justificar decisiones pasadas, o incluso una oferta repentina que busca retenerte cuando perciben que podrías irte. Esa reacción será la confirmación de que tu intuición no estaba equivocada, y marcará el punto de inflexión que estabas esperando sin saberlo, abriendo un camino hacia adelante. No quiero que pierdas de vista un detalle importante: la liberación que se anuncia no es impulsiva ni destructiva, es consciente y medida, y has madurado lo suficiente para no actuar desde la rabia, aunque la indignación sea legítima, y eso cambia completamente el resultado final. La energía mental de estos días favorece decisiones estratégicas, movimientos calculados que te permiten salir fortalecidos sin quemar puentes innecesarios, salvo aquellos que ya estaban sostenidos por mentiras. Todavía queda una pieza por encajar, y es la dimensión emocional más íntima de esta historia, aquella que explica por qué toleraste más de lo debido, y que parte de ti temía romper la estabilidad aparente. Esa pieza no es debilidad, es historia personal, experiencias pasadas donde perder algo significó empezar de cero, y donde aprendiste a adaptarte antes que a exigir, porque lo que está a punto de revelarse, conecta directamente con esa memoria y te permitirá liberarte sin culpa. El escenario se estrecha y se aclara al mismo tiempo, como cuando la niebla se levanta, y de pronto distingues el camino exacto que debes tomar aunque sea más empinado. La traición que destapas no es el final de algo valioso, es el final de una dinámica que te mantenía en segundo plano, y eso cambia radicalmente tu posición en todos los ámbitos. En muy poco tiempo se producirá un cruce de palabras decisivo, y lo que digas en ese instante, determinará la nueva estructura de tus relaciones y de tu estabilidad. Virgo, la verdad ya no puede sostenerse en susurros, y lo que estaba oculto se muestra con una claridad que corta como el viento del norte, cuando atraviesa la piel sin pedir permiso. La traición que destapas no es una suposición, es un hecho que se confirma en un detalle concreto, en una cifra que no encaja o en una frase que delata intenciones. Ese instante en que todo encaja no duele tanto como imaginabas, porque en el fondo llevabas tiempo preparándote para este desenlace, y ahora puedes afrontarlo con mayor fortaleza.
Muchos tienen una frase que repiten cuando necesitan valor, algo que se dicen frente al espejo antes de una conversación importante. Comparte la tuya si la tienes. ¿Qué palabras te empujan a actuar? La carta de espada a Alba se alza con una fuerza limpia y sin sombra, y su presencia marca el momento exacto en que decides no aceptar más medias verdades. Esta carta habla de revelaciones directas, de conversaciones donde se dicen palabras que se habían evitado durante meses, y de una claridad que no admite retrocesos, porque aquí no hay dramatismo innecesario, hay precisión, hay una decisión firme de cortar con lo que no respeta tu esfuerzo, ni tu dignidad. La persona implicada intenta justificarse, apela a circunstancias externas, a malos entendidos o a urgencias que nunca compartió contigo, pero sus argumentos pierden peso frente a los hechos. Descubres que hubo información retenida, decisiones tomadas sin contar contigo, y una confianza utilizada como recurso cómodo mientras cumplías con tu parte sin cuestionar, pero esa constatación no te rompe, te ordena por dentro, te coloca en un lugar más alto del que ocupabas antes. En el plano material, el movimiento es claro y tangible, se renegocia una condición, se redefine un acuerdo o incluso se abre la puerta a una alternativa que ya estaba esperando tu determinación. Lo que parecía una pérdida se convierte en reajuste favorable, porque al liberarte de una estructura desequilibrada, recuperas energía, tiempo y foco para invertirlos en algo más justo, ya que la estabilidad que buscabas no dependía de mantener esa situación, dependía de atreverte a transformarla. Sin embargo, justo cuando todo parece resolverse con firmeza, aparece el elemento de riesgo, una duda breve que susurra si no estarás exagerando, o si no sería más fácil volver a lo conocido. Esa voz no es debilidad, es memoria de otras etapas donde cambiar implicó atravesar incertidumbre, y tu mente intenta protegerte recordándote el coste del movimiento, pero aquí es donde la madurez emocional marca la diferencia, porque ya no decides desde el miedo sino desde la coherencia. La carta de raíz sagrada se manifiesta con una profundidad que me obliga a bajar el tono, y su mensaje no es suave pero sí profundamente protector. Habla de cortar un patrón antiguo, de dejar atrás la costumbre de sostener a otros a costa de tu propio equilibrio, y de asumir que tu valor no depende de cuánto sacrificas. Esta carta ilumina la razón por la que toleraste más de lo debido, una necesidad de estabilidad aprendida en momentos donde perder significaba desmoronarse, y que ahora comienza a cambiar. En el terreno afectivo, la revelación material tiene un eco inmediato, porque comprendes que la reciprocidad no es un lujo, sino una base imprescindible para cualquier relación sana y duradera. Si hay pareja, se produce una conversación honesta donde se replantean responsabilidades, tiempos y expectativas, y si no la hay, se redefine el tipo de vínculo que estás dispuesto a aceptar en el futuro, porque la energía astral empuja hacia relaciones más equilibradas, donde no seas quien siempre organiza, sostiene o cede. Cuando alguien te pide un favor grande, algunos dicen sí casi sin pensarlo y otros necesitan tiempo para decidir. Me interesa saber tu reflejo automático. ¿Respondes al momento o lo meditas? Es posible que alguien intente retenerte cuando percibe tu determinación, ofreciendo cambios tardíos o promesas renovadas que antes no estaban sobre la mesa, pero que ahora debes evaluar con cuidado. Esa reacción confirma que tu firmeza altera el equilibrio previo, y demuestra que sí existía margen para hacer las cosas mejor, solo que no se había activado porque no lo exigías. Ahora la decisión está en tus manos, mantener la liberación o aceptar una mejora, que nazca de un reconocimiento real, y no del miedo a perderte o a la soledad. A medida que avanzan los días, se percibe un cambio en tu entorno, las miradas se ajustan, el trato se vuelve más respetuoso, y quienes antes asumían tu disponibilidad automática empiezan a pedir en lugar de imponer. Ese cambio no es casual. Es consecuencia directa de haber destapado la traición y haber respondido sin titubeos, sin explosiones innecesarias, pero sin concesiones dañinas, y la energía del momento favorece acuerdos más justos, proyectos más equilibrados, y relaciones donde tu voz tiene el mismo peso que la de los demás. Si decides mantener esta línea firme, se abren oportunidades concretas, una mejora económica progresiva, un reconocimiento que antes se diluía, o una propuesta que respeta tus condiciones desde el inicio. En el amor, se construye un terreno más honesto, donde las expectativas se expresan con claridad y no se dejan a la interpretación cómoda del otro, y el avance no es fantasioso, es práctico, se notan decisiones diarias, en límites claros y en compromisos que se cumplen.
Hay una sensación de logro que no depende de aplausos externos, sino de la tranquilidad interna de saber que actuaste con verdad, coherencia y respeto hacia ti mismo y los demás. Esa serenidad se traduce en mayor seguridad para afrontar próximos retos, en menos necesidad de justificarte, y en una presencia más sólida en cualquier espacio que ocupes. Lo que empezó como una traición descubierta termina siendo una liberación consciente, un cierre de ciclo que te devuelve el control sobre tu estabilidad material y emocional. Mantén la claridad en cada conversación, revisa con calma cada acuerdo antes de aceptarlo, y no minimices tus necesidades por evitar tensiones breves que solo aplazan problemas mayores. Confía en la experiencia acumulada, en esa intuición que detectó la incoherencia antes de que fuera evidente, y permite que esta nueva etapa se construya desde el respeto mutuo. Has demostrado fortaleza sin perder sensibilidad, firmeza sin caer en dureza innecesaria, y eso te coloca en una posición mucho más poderosa de lo que imaginabas, lista para nuevos desafíos. Desde las tierras frías, donde aprendí que el invierno siempre prepara la primavera, te digo con certeza que este cierre marca un comienzo más justo y más estable para ti. Camina con la espalda recta, con la palabra clara, y con la confianza de quien ya no teme perder lo que no era sólido, porque lo auténtico permanece, y gracias por escucharme. Suscríbete y nos vemos en tu próximo horóscopo diario.